Hace miles de años, la Tierra era un lugar muy distinto al que conocemos hoy. No solo por su geografía, sino por el corazón de quienes la habitaban. La Biblia nos narra que la humanidad se había multiplicado, pero con ese crecimiento llegó una sombra densa y asfixiante. El Génesis describe este periodo con una crudeza aterradora. La maldad de los hombres era tanta que cada pensamiento y cada intención del corazón humano era solamente hacer el mal, todo el tiempo. La violencia llenaba las calles de las primeras ciudades. La corrupción no era la excepción, sino la regla. El dolor de la creación llegó a tal punto que se dice que Dios se dolió en su corazón por haber hecho al hombre. Sin embargo, en medio de esa oscuridad absoluta, una pequeña luz permanecía encendida. Un hombre llamado Noé. ¿Quién era Noé y por qué fue el elegido? Noé no apareció por casualidad. Él era la 10ª generación desde Adán, hijo de Lamec y nieto de Matusalén, el hombre que más años vivió sobre la tierra. Su nombre significa descanso o consuelo, y su vida haría honor a ese significado. ¿Pero qué vio Dios en él entre millones de personas? La respuesta no es que Noé fuera un hombre sin pecado, sino que era un hombre de fe. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, lo que sugiere no solo una rectitud moral, sino que se mantuvo puro frente a la degradación genética y espiritual de su época, marcada por la presencia de los Nepilim o gigantes. Mientras el mundo gritaba y se destruía a sí mismo, Noé caminaba con Dios. Esa comunión íntima fue lo que lo preparó para recibir la noticia más impactante de la historia. El fin del mundo tal como se conocía estaba cerca. La construcción de lo imposible. Dios reveló a Noé su plan: un diluvio borraría la maldad de la faz de la tierra. Pero en su justicia, Dios ofreció un escape. Le dio a Noé las instrucciones exactas para construir un arca de madera de gofer, sellada con brea. No era un barco diseñado para navegar con timón, sino un cofre gigante diseñado para flotar y preservar la vida. Las dimensiones eran colosales: 300 codos de largo, unos 135 metros. Durante décadas, posiblemente entre 100 y 120 años, Noé trabajó bajo el sol, cortando madera y ensamblando la estructura. Cada golpe de martillo era un mensaje para el mundo. Noé no solo construía, era un pregonero de justicia. Cada día que pasaba, sus vecinos lo veían trabajar y, seguramente, la burla y el desprecio fueron constantes. Construir un refugio para una inundación global en un lugar donde quizás nunca se había visto llover requería una fe que rayaba en la locura a ojos de los demás. El diluvio y la puerta cerrada. Llegó el momento definitivo. Dios ordenó a Noé entrar al arca con su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras. 8 personas en total. Luego, ocurrió el milagro de la naturaleza. Parejas de todas las especies animales llegaron al arca, guiadas por una fuerza invisible. Cuando todos estuvieron dentro, ocurrió un detalle estremecedor: no fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios mismo quien la selló. En ese momento, el tiempo de la paciencia divina se agotó. 7 días después, el cataclismo comenzó. No fue una simple tormenta. El relato dice que las fuentes del gran abismo fueron rotas y las cataratas de los cielos se abrieron. La tierra se fracturó, el agua brotó desde las profundidades y cayó desde las alturas durante 40 días y 40 noches. El nivel del agua subió tanto que incluso las montañas más altas quedaron cubiertas por más de 7 metros de profundidad. Todo lo que respiraba sobre la tierra seca pereció. El mundo volvió a ser un océano caótico, como en el principio de la creación. La espera y la rama de olivo. El arca flotó sobre el juicio de Dios durante 150 días. Dentro de aquella estructura de madera, el silencio del exterior debía ser absoluto, solo roto por el sonido de los animales y el agua golpeando el casco. Noé tuvo que esperar. La fe no solo es creer para empezar, sino tener paciencia para terminar. Finalmente, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a retroceder. El arca descansó sobre los montes de Ararat. Noé envió primero un cuervo y luego una paloma para saber si había tierra seca. La paloma regresó la segunda vez con una rama de olivo en el pico. La vida estaba renaciendo. La tercera vez, la paloma no volvió. Era hora de salir. Un nuevo comienzo y el pacto eterno. Después de más de un año dentro del arca, Noé y su familia pisaron tierra firme. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar para agradecer. Ese acto de gratitud conmovió a Dios, quien prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio de agua. Como sello de este contrato eterno, Dios puso su arco en las nubes. El arco iris nació como un recordatorio de su misericordia.
Noé se convirtió en el padre de la nueva humanidad. De sus 3 hijos se pobló toda la tierra, y su historia quedó grabada para siempre como el ejemplo máximo de que, aunque el mundo entero decida caminar hacia la oscuridad, un solo hombre decidido a caminar con Dios puede salvar el futuro de la especie humana. Noé nos enseña que la verdadera grandeza no está en seguir a la mayoría, sino en tener la fuerza para quedarse solo defendiendo la verdad, esperando que la promesa de Dios se cumpla, sin importar cuánto tarde en llegar la lluvia. La historia de Noé no es solo el relato de un gran barco y una tormenta sin precedentes, es el testimonio de cómo la luz de un solo hombre puede prevalecer frente a la oscuridad de un mundo entero. Noé nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, la obediencia y la fe son las únicas anclas capaces de sostenernos en medio de la tempestad. Hoy, todos llevamos en nuestra sangre el legado de aquel superviviente que se atrevió a creer en lo invisible para salvar el futuro de la humanidad. Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿qué fue lo que realmente corrompió a la tierra de tal manera? ¿Quiénes eran aquellos seres de gran estatura y poder que dominaban a las naciones antes de la lluvia? En nuestro próximo capítulo, nos adentraremos en uno de los misterios más oscuros y fascinantes de la antigüedad, los Nefilim, los gigantes hijos de los ángeles caídos que forzaron el juicio del cielo. Si quieres conocer la verdad detrás de estos seres de renombre, no olvides suscribirte ahora mismo y activar la campana de notificaciones. No te pierdas el próximo episodio, donde revelaremos los secretos que han estado ocultos por milenios. Gracias por acompañarnos en este refugio de paz. Nos vemos en la siguiente historia.